y puedan memorizar en lo posible los nombres de ustedes. Bien, me imagino que ya me conocen a través del maestro de ofertas. Yo voy a ser el profesor de la materia de economía. Vengo dictando esta materia ya cerca de 28 a 30 años, desde que la carrera de informática solamente era una sola y pertenecía a tecnología. Entonces vengo y conozco bastante la facultad y tómeme a mí como un amigo antes que un profesor. Y me gusta que la gente participe en clases, hable. Esta es una materia interesante que le va a ser muy útil, no solamente para su formación integral, sino también para tomar decisiones. Hoy está de moda el concepto de emprendedurismo. Cada vez los espacios laborales son menores porque las empresas contratan a otras empresas para solucionar los problemas de automatización, tomando en cuenta de que esa forma de trabajo les representa un costo variable, no un costo fijo. El contratar a un profesional en el área informática para una empresa le representa un costo fijo, ¿no? Tiene que pagarle los 12 meses aguinaldo. Si tiene hijos, tiene que pagarle un bono de nacido vivo a su hijo, luego tiene que pagarle 1 año y medio de lactancia, en fin. Entonces, lo que hacen hoy las empresas, por ejemplo, yo tengo una empresa de asesoramiento contable tributario y reorganización empresarial. ¿Qué hago cuando mis clientes necesitan una aplicación? Buscamos una empresa. La empresa nos desarrolla la aplicación o la automatización de algún proceso y listo, hasta ahí viene el contrato. Entonces eso es mucho más bajo en términos de costo y por eso la tendencia hoy, si bien está entrando de manera lenta en nuestro país, pero cuando vemos la Argentina, cuando vemos el Brasil, la mayor parte del trabajo de asesoramiento en la parte informática, concretamente la automatización de procesos, la administración de los Big Data, el marketing digital, que son parte de los trabajos que hacen ustedes, están tercializados, es decir, se venden como servicio. Entonces vamos a llegar a ese momento y peor aún cuando en nuestro país la tasa de desempleo todavía sigue siendo alta, no hay mucho empleo. Entonces lo que tiene que hacer el estudiante de sistemas es organizar su propia empresa para brindar servicio. Y dentro de ese campo, obviamente, esta materia le cae de una manera espectacular porque le va a permitir tomar buenas decisiones en el manejo de su empresa. Economía, aparentemente, desde el nombre, pareciera ser una materia teórica y no es así. Es una materia que tiene un alto componente matemático, particularmente cuando hablamos de las ramas complementarias que son la estadística. La economía no toma decisiones si no tiene apoyo a la estadística. La econometría, que es una combinación de matemática con estadística, pues se llama econometría, que es una herramienta que sirve para construir modelos matemáticos y que a su vez sirve para poder determinar tarifas. Por ejemplo, las tarifas de vuelo de una aerolínea, la tarifa de transporte, en fin. Entonces tiene un alto componente matemático, pero como una disciplina que está relacionada al área de las ciencias sociales, donde el sujeto central es el individuo, también tiene un componente teórico y eso lo vamos a ver en la unidad 1 y 2 cuando mostremos el programa analítico. En fin, economía dentro del programa, dentro de la malla curricular de sistemas, es una materia que desarrolla habilidades para poder gestionar y tomar buenas decisiones en el manejo empresarial. Esa es la utilidad. Más aún cuando hoy las universidades ya no están formando empleados, no están formando emprendedores. Es decir, gente que genere su propio empleo y a su vez que genere empleo para otras personas. Entonces, el enfoque del por qué economía en la malla curricular de ingeniería en sistemas. Bien, vamos a continuación, vamos a ver el programa analítico de la materia, donde vamos a analizar 5 componentes. Primero, vamos a ver los objetivos que tiene la materia. Segundo, vamos a ver el contenido. Tercero, vamos a ver la forma de cómo vamos a desarrollar la materia, aunque ya lo saben ustedes por el comunicado que ha sacado el rectorado.
Y cuarto, vamos a ver la forma de evaluación. Y 5, la bibliografía que vamos a utilizar para desarrollar la materia. Bien, inicialmente este es un programa analítico que se actualizó el año 2018. Estimo que en este semestre vamos a actualizar, aumentando o quitando algunas partes que estén relacionadas con el nuevo cambio que existe en la sociedad del conocimiento. Sin embargo, los objetivos se mantienen, particularmente en cuanto a objetivos generales, como ustedes podrán ver. El primer objetivo es identificar la importancia y el campo de estudio de la teoría económica. En realidad aquí vamos a ver básicamente la importancia que tiene la economía, cuáles son los elementos constitutivos de la economía, cuál es su campo de estudio, qué elementos estudia la economía y básicamente cuáles son sus operaciones prácticas que realiza. En el segundo objetivo, cuando dice aplicar las herramientas de la economía para el análisis y el mejoramiento de la gestión empresarial, vamos a tratar en lo posible de que todo el conocimiento del campo de estudio de la economía apliquemos a situaciones concretas a través de ejercicios, particularmente para solucionar situaciones de caso, ¿no? Cuando hacemos ejercicio nos estamos planteando situaciones idealizadas de la realidad y que nos permiten solucionar precisamente. En realidad, economía es una ciencia que estudia la toma de decisiones, ¿no? Por eso está muy apoyada por las estadísticas. Vamos a ver, cuando estudiamos la relación de la economía, se relaciona con las matemáticas. ¿Qué le proporciona las matemáticas? Le proporciona todo el andamiaje del cálculo inferencial y diferencial, todo lo que es toda la parte de estadística, toda la parte que es investigación de operaciones, todo eso utiliza la economía para su mejor estudio. En consecuencia, cuando tomamos decisiones, utilizamos estas herramientas de tal manera que la decisión sea la correcta, sea eficiente y sea eficaz para que las empresas operen en un ambiente altamente competitivo, donde solamente las empresas que operan en un marco de bajos costos tienen éxito, las que tienen altos costos salen del mercado o no pueden competir. Bien, para ello vamos a empezar para conocer al campo del estudio de la economía o de la teoría económica. Vamos a empezar estudiando la economía como ciencia social. Ustedes saben de que las ciencias están asociadas con un objeto de estudio, como por ejemplo, las ciencias puras y naturales están relacionadas con las matemáticas, la física, la química, ¿no? Las ciencias sociales están relacionadas con la sociedad, donde el objeto de estudio central es el individuo. En el campo de la economía también es el individuo como agente que toma decisiones. Por ejemplo, en el caso de una empresa, quien dirige una empresa es un individuo y ese individuo en función gerencial toma decisiones. O en el caso de una persona que no es empresario, un comprador de computadoras, también es un individuo que toma decisiones, sabe cuándo va a comprar, sabe dónde va a comprar y sabe cuánto va a pagar por una computadora. Entonces está tomando decisiones. Entonces, en la economía, precisamente para estudiar esa toma de decisiones, necesariamente tiene que estudiarse a partir de su origen. Y el origen de la economía tiene que ver con el estudio de sus definiciones, ¿no? ¿Qué es estudio qué se entiende por economía? ¿Qué estudia la economía? Podemos diferenciar algunas formas particulares de definiciones de economía, objetiva, subjetiva. Podemos analizar los elementos constitutivos en la definición de una economía. Les comento de que la economía toma fuerza, particularmente durante el siglo XIX, el siglo XX y con mayor razón el siglo XXI, como una herramienta que no solamente estudian los emprendedores, los futuros empresarios o los que sistematizan información económica, sino también estudian algunas otras áreas
Por ejemplo, hay economía especializada para ingenieros civiles, hay economía para ingenieros petroleros, hay la economía que también lo utilizan los ingenieros industriales y obviamente los ingenieros en sistemas básicamente para tomar decisiones en el ámbito básicamente de generar emprendimientos, ¿no? De organizar empresas, ya sea de comercialización de insumos informáticos, empresas de desarrollo de software, empresas de algún tipo de brindar servicios de marketing digital, administración de Big Data, etcétera. Luego vamos a estudiar el objeto de la economía. Si bien el objeto de la economía ha ido cambiando conforme ha ido desarrollándose, el primer objeto de la economía era el hogar, la casa. Cuando definimos la economía a través de dos conceptos, de dos términos, de dos términos griegos, como es el oikos y el nomos. Oikos, desde el punto de vista de la economía, significa casa, hogar, y nomos, gestión, administración. Originalmente la economía se la asociaba como la administración del hogar. Hoy, modernamente, la economía es la administración de los recursos escasos que tiene una persona, que tiene una empresa, que tiene un país, y la forma como se los asigna, ¿sí? Normalmente los elementos constitutivos de la economía son escasos. Por ejemplo, el tiempo es escaso, los recursos materiales, económicos, financieros son escasos. Y para satisfacer necesidades como son escasos hay que tomar buenas decisiones. Y de eso se trata la economía, de tomar decisiones. También la economía tiene una metodología particular para estudiar los hechos o los fenómenos económicos. Utiliza la observación, la inducción y la deducción, que son elementos a través de los cuales se estudia, por ejemplo, un proceso de producción óptima, de disminución de costos, de un proceso de mejorar la competitividad de una empresa. Entonces, los métodos le permiten analizar y dar al mismo tiempo solucionar los problemas o los hechos o los fenómenos económicos que tiene una empresa o un país. También utiliza bastante lo que dice aquí en el 1.4 modelos, leyes, teorías. Entiéndase como modelos en economía es una representación gráfica porque los modelos pueden ser gráficos, los modelos pueden ser matemáticos o teóricos. Nosotros vamos a utilizar esos tres tipos de modelos. Modelo es una representación simplificada de la realidad o de un hecho o fenómeno económico. Vamos a conocer leyes. Una ley en economía, por ejemplo, es el comportamiento del precio de las computadoras. Si cuando los precios de las computadoras aumentan, la demanda disminuye en Santa Cruz. Ocurre lo mismo en China, ocurre lo mismo en Europa, o en Valle Grande o en Moro. Se dice que cuando un bien aumenta el precio, la cantidad demandada de los bienes disminuye. Entonces, una ley, si ustedes quieren, no es como se utiliza en derecho, ¿no? Una norma que tiene aplicación universal. En economía, una ley implica el comportamiento universal de un hecho, de un fenómeno económico. También se utiliza bastante las teorías, que son con un conjunto de conocimientos que explican o a través de los cuales se estudia un hecho, un fenómeno económico. Por ejemplo, está la teoría clásica de la economía, que tiene una forma de conocimientos para estudiar la economía, la teoría neoclásica, la teoría capitalista, la teoría monetarista, etc. Luego vamos a estudiar las relaciones de la economía con otras ciencias, las relaciones con la matemática, con la tecnología, con la lógica, con el derecho, etcétera, que hacen de que la economía sea una ciencia que está apoyada, por ejemplo, la matemática le dan todo el instrumental cuantitativo y numérico para de las matemáticas, particularmente, como les decía, ¿no? La investigación de operaciones, las estadísticas, el cálculo inferencial y diferencial, todo lo que implica el manejo de la parte cuantitativa está respaldada por las matemáticas, la lógica también. Economía tiene mucha deducción lógica, ¿no? A partir del análisis de fenómenos generales se puede inferir lo que va a pasar con una realidad particular.
Asimismo, la economía se estudia a partir de sus principales divisiones. Normalmente la economía tiene tres divisiones clásicas: la economía descriptiva, la teoría económica y la política económica. La más importante y la que vamos a estudiar, la que está escrita con rojo, la teoría económica. A su vez, esta se divide en microeconomía y macroeconomía. Ustedes tienen como materia electiva macroeconomía, y la que se lleva en la materia como materia de la malla curricular es la microeconomía, o también conocida como economía para la gestión. Su término técnico es microeconomía, ¿no? Bien, esta unidad, como es una parte introductoria, es totalmente teórica, al igual que la unidad 2, que tiene que ver con el problema económico y la escasez. El estudio de la economía es importante en la medida de que los recursos son escasos para una empresa o para una persona, y las necesidades que tienen las empresas o las personas son ilimitadas. Entonces, ¿cómo sopesar esa situación contraria? Por un lado, hay recursos escasos en la economía, en la empresa o en el bolsillo de una persona. Sin embargo, sus necesidades son ilimitadas. Cuando digo necesidades ilimitadas, me refiero a que un individuo demanda no solamente una casa, sino muchas casas. Quiere demandar no solamente un vehículo, sino muchos vehículos. Quiere tener no solamente está conforme con una computadora, quiere tener más de uno. Entonces, es el concepto de necesidades ilimitadas. Y siempre va a haber un desequilibrio entre lo que quiere tener y lo que dispone para comprar. Lo mismo ocurre en una empresa. En Bolivia el 80% de las empresas son pequeñas. ¿Por qué son pequeñas? Alguien dirá. Obviamente el problema más importante, o la causa más importante de la estructura de empresas pequeñas, es la carencia de capital. Amén del problema de mercado, ¿no? Sin embargo, el problema central es básicamente el capital, el dinero. En consecuencia, la economía es importante en el hecho de que nos permite tomar decisiones a partir básicamente de la escasa disponibilidad de recursos y las inmensas necesidades, como dijimos, ilimitadas, que tienen tanto las empresas como los individuos. Eso lo vamos a estudiar a partir de la identificación de las necesidades y los bienes económicos. Primero vamos a conocer qué es un bien económico, cuáles son los diferentes tipos de bienes económicos. Por ejemplo, hay bienes económicos que son de lujo, inferiores, hay bienes complementarios, hay bienes sustitutos. Cuando hablamos de una computadora, por ejemplo, hablamos de una computadora puede ser un bien de lujo, siempre y cuando tenga características muy particulares respecto al conjunto. Una computadora puede ser un bien inferior cuando ya está en desuso. Una computadora puede tener bienes complementarios. Una batería, por ejemplo, es un complemento. El mouse es un complemento. El impresor es un complemento. Vamos a conocer cada uno de esos tipos de bienes porque después lo vamos a manejar en las unidades restantes. También vamos a estudiar los servicios. Lo que desarrolla un ingeniero en sistema como trabajo son servicios intangibles. Entonces los servicios son igual que los bienes, tienen un valor de uso, tienen un valor de cambio, satisfacen una necesidad, quiero decir, y tienen un precio. Los servicios también, hay servicios sustitutos, hay servicios complementarios. Por ejemplo, para desarrollar software como servicio yo necesito energía eléctrica, necesito ciertos soportes informáticos, ¿no? Como elementos constitutivos. Entonces vamos a conocer los tipos de servicio y las características, básicamente lo mismo. Luego vamos a estudiar los elementos de la economía. En toda economía hay dos aspectos importantes. Uno que son los hechos económicos y los actos económicos. Los hechos económicos que están relacionados básicamente a la identificación de las necesidades del hombre y cómo satisfacerlas, y los actos económicos que están relacionados a los procesos de producción básicamente de bienes y servicios para satisfacer necesidades. Vamos a estudiar luego el problema económico fundamental de toda economía, que es el qué producir, cómo producir y para quién producir. El primero de ellos, el qué producir, se define
Un país debe producir computadoras, debe producir software, debe producir vehículos, debe producir bombas, casas, debe producir tanques. ¿Puede producir todo? No. Es difícil porque no dispone de todos los recursos, la tecnología y el conocimiento. ¿Por qué Bolivia no produce computadoras? Es la gran pregunta, ¿no? Entonces, no es posible producir todos los bienes. ¿Cómo producir es importante? Si yo quiero producir computadoras en Bolivia, tengo que saber producir el cómo utilizar la combinación, quién lo va a producir, quiénes van a ser los encargados de producir, con qué capitales. El cómo se refiere básicamente a la combinación de los diferentes insumos o factores de producción para producir un bien. Y finalmente, ¿para quién? Para Santa Cruz, para el mercado boliviano, para el mercado latinoamericano, para el mercado mundial. Entonces, estos elementos son muy importantes conocerlos a la hora de generar alguna actividad empresarial. Por ejemplo, yo salgo como ingeniero, no encuentro trabajo, ¿y a qué me voy a dedicar? Obviamente, lo menos que puedo pensar es trabajar de tachero, ¿no? O trabajar como digitador, siendo ingeniero de ese sistema. Entonces, obviamente, tendré que buscar un desafío, organizar mi empresa. ¿Qué tipo de empresa debo organizar? Eso me va a decir el mercado. Se necesitan empresas que desarrollen software, se necesitan empresas que vendan insumos informáticos, se necesitan empresas que desarrollen marketing digital, empresas que administren big data, etc. De la misma manera, el cómo desarrollar software, el cómo administrar datos, etcétera, lo define el campo económico. Y finalmente el para quién, para empresas comerciales, industriales, en fin. Hasta aquí, esto lo vamos a desarrollar rápidamente en unas 2 semanas. Al ser parte teórica, se puede elaborar rápidamente. La parte ya numérica empieza con la unidad 3, ¿no? La 3, la 4, la 5, la 6, que tienen un alto componente matemático, álgebra fundamentalmente, en algunos casos ecuaciones de segundo grado, en algunos casos derivadas Michi, y que inclusive se pueden utilizar ciertos integrales para poder determinar, por ejemplo, el excedente del consumidor, el excedente del productor, etc. Sin embargo, aquí tiene un alto componente matemático y gráfico fundamentalmente. Algo de teoría a partir de los primeros conceptos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? La unidad 3 tiene que ver con la introducción a la teoría de precio. Aquí también se le llama introducción a la microeconomía. La microeconomía es una parte de la economía que estudia la toma de decisiones de los agentes económicos individuales. Es decir, la microeconomía estudia a la empresa principalmente y a las personas que compran bienes. Eso es lo que vamos a estudiar nosotros. Cómo las personas demandan computadoras, demandan software, demandan insumos informáticos, servicios, etc. Y cómo las empresas venden o desarrollan. Obviamente, el comprador de computadora, de hardware o de software busca el precio más bajo. En cambio, el desarrollador de software, el vendedor de hardware, quiere vender al precio más alto. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Eso vamos a estudiar. Se van a conocer cómo se comporta el mercado de hardware, de software, cómo opera ese mercado de venta de computadoras, de venta de servicios, de desarrollo de software, en qué tipo de mercado. Porque en todas las economías hay diferentes tipos de mercado. Hay, por ejemplo, en una economía capitalista como la que tenemos, hay mercados que operan en un contexto de competencia. Eso significa de que hay muchas empresas y hay muchas personas que compran. Esa es la característica de un mercado de competencia que tiene muchos ofertantes y muchos demandantes. Muchas empresas que desarrollan software y muchas empresas que compran a su vez software. Pero también hay otras donde existen pocas empresas que desarrollan software o pocas empresas que venden insumos informáticos. Y hay muchos compradores, eso se llama oligopolio. Pocos vendedores, muchos compradores. Hay otra que se llama monopolio, que se caracteriza porque existe un solo vendedor y muchos compradores. Es el caso, por ejemplo, en nuestra economía de las cooperativas. Hay una sola CRE, una sola Cotas, que vende teléfonos
no móviles, ¿no? Y los teléfonos fijos. Hay una sola CRE que distribuye energía eléctrica. Eso, por ejemplo, es un tipo de mercado monopolista en la cual hay un solo vendedor y hay muchos compradores de energía eléctrica en nuestro departamento. Bien, eso vamos a ver en cuanto a tipos de mercado. Ahora, cualquier mercado de competencia, oligopolista, monopolista, como acabamos de describir, opera bajo un sistema de precios. El precio es un mecanismo a través del cual interactúan los agentes económicos. De aquí en adelante los agentes económicos para nosotros van a ser las empresas, que son los ofertantes, y las familias, que son los demandantes. Operan bajo un sistema de precios para hacer cualquier transacción. Por ejemplo, una empresa vende hardware en base a un precio, vende software en base a un precio, no hay nada en base a troque. Es decir, el precio es una unidad de medida a través de la cual toman decisiones los compradores y los vendedores. Dentro de ese mercado existen dos agentes económicos fundamentales, chicos, que son los demandantes, por un lado. Los demandantes son aquellas personas que tienen la capacidad de comprar cada uno de los diferentes bienes o servicios que existen en una economía a cada uno de los diferentes precios en un periodo de tiempo determinado. Ahora, la demanda de hardware, de software o de cualquier insumo informático se puede representar como una función, como una ecuación que tiene varias variables. Por ejemplo, la demanda de computadoras puede estar en función de el ingreso de las personas. Esto significa que si los ingresos aumentan, aumenta la demanda de computadoras. Que si los ingresos bajan de las personas, la demanda de computadoras baja. Depende también de los gustos. Si se pone de moda una determinada marca de computadoras, la demanda de esas computadoras aumenta. Y si los gustos cambian hacia otra marca, la demanda de las computadoras de una marca determinada disminuye. Entonces influyen los gustos del consumidor, influyen el precio de los bienes sustitutos. Las marcas de computadoras tienen sustitutos. Influye el precio de los bienes complementarios. Influye el número de demandantes que existan, el precio futuro esperado, en fin. Por eso podemos decir que la demanda de hardware y de software se puede representar como una función. Y gráficamente puede representarse como una curva o una línea con pendiente negativa. Puede ser una curva lineal con pendiente negativa o una curva asintótica también con pendiente negativa. Ahora, la curva de demanda en un plano cartesiano, como vamos a ver, cambia de lugar conforme al cambio de sus variables que se la determina. Es decir, hay una variable que se llama precio que hace que los cambios en una curva de demanda sean sobre la misma curva, si se mueva hacia arriba y hacia abajo. En cambio, cuando cambian otras variables diferentes al precio, como el ingreso, los gustos, el precio de bienes sustitutos, desplaza a la derecha o a la izquierda, tomando en cuenta un plano cartesiano en la cual se representa una curva de demanda. De la misma manera vamos a estudiar a la oferta, que viene a ser la empresa. La demanda es la familia, la oferta es la empresa. El ofertante es la empresa que desarrolla software, que fabrica hardware, que desarrolla páginas web, que administra Big Data o base de datos, etc. El ofertante generalmente se define como aquella persona que está dispuesta a vender o a realizar transacciones a cada uno de los diferentes precios en el mercado en un tiempo determinado. También se puede representar la oferta de computadoras a través de una función. Yo voy a ofertar computadoras, voy a ofertar software en función de variables como por ejemplo el precio de las computadoras y el precio del software. Se supone que si el precio es alto ofrezco más y si el precio es bajo ofrezco menos. Va a influir en la oferta de computadoras o de software el precio de los factores de producción, cuánto voy a pagar a mis ingenieros de sueldo, ¿no? Eso se llama precio del factor de producción. Va a depender del precio del capital, del dinero. También el precio de los bienes complementarios que se necesitan para desarrollar software o fabricar computadoras para un ofertante.
Influye también el número de ofertantes existentes en el mercado, el precio futuro esperado, en fin, muchas variables que cuando actúan esas variables pueden provocar estos cambios en la oferta. Una vez que estudiemos en forma separada la demanda y la oferta, vamos a también estudiar, en este caso, el equilibrio de mercado. El equilibrio de mercado, chicos, significa el estudio en un plano cartesiano, gráficamente, en un plano cartesiano, lo junto a estos dos como son funciones, ¿no? Y son generalmente funciones lineales, en algunos casos asintóticas. Cuando se los coloca en un plano cartesiano, en un eje de la Y y en un eje de las X, a ver, déjenme... Bueno, no me habilita porque está en Word. Quería decirles, cuando yo estudio la oferta y la demanda en un plano cartesiano, vamos a suponer que es un plano cartesiano en el que el eje de las Y representa el precio y aquí la cantidad. Voy a estudiar la situación del mercado de computadoras en Santa Cruz. La demanda la represento con una línea recta. Demanda de computadoras. Y tiene una pendiente negativa, ¿no? Y la oferta es una también línea recta, pero con pendiente positiva. Y si los coloco en un plano cartesiano ambos, hay un punto donde se van a intersectar. Ese punto me determina el precio de equilibrio. Y ese precio de equilibrio me determina también una cantidad. QE, cantidad de equilibrio. Y precio de equilibrio. Entonces, cuando estudiamos en forma conjunta en esta parte de equilibrio al demandante y el ofertante, podemos estudiar cómo se determina el precio de venta de una computadora. ¿Y qué va a pasar si el precio fuera mayor al de equilibrio o menor en el mercado de computadoras? Por ejemplo, si el precio fuera más alto que el de equilibrio, aquí va a haber un sobrante. Voy a suponer que este sea el precio. Esta área implica que está sobrando toda esta área de aquí, porque esta es la cantidad demandada y esta es la cantidad ofrecida. Viceversa, si el precio fuera menor al de equilibrio, también hay un problema. Entonces, no hay en una economía como la que tenemos de competencia, donde operan los vendedores de hardware y software, no hay otro precio que no sea el óptimo para hacer transacciones, que se llama precio equilibrio. Eso es lo que se estudia en el equilibrio de mercado. Pero además sirve para estudiar algunos fenómenos. Por ejemplo, si el gobierno impone un impuesto a la venta de computadoras, un impuesto al software, ¿qué va a pasar en el mercado? ¿Quién va a salir perdiendo? ¿Quién va a salir ganando? El comprador, el vendedor, el fabricante, etcétera. Eso también se puede estudiar conociendo básicamente el equilibrio del mercado. Y finalmente, vamos a borrar esto. Finalmente vamos a estudiar en esta parte el elasticidad. La elasticidad, chicos, tiene que ver con la derivada. Algebraicamente, la elasticidad que representa con una E me muestra la derivada de la cantidad demandada de un bien respecto al precio por el precio por la cantidad. En realidad, la elasticidad conceptualmente mide el grado de sensibilidad de la cantidad demandada de hardware y software frente a los cambios en el precio. Y es una herramienta muy útil para tomar decisiones. Por ejemplo, yo quiero descongestionar mis inventarios tengo mucho insumo informático que no pude vender por la pandemia. ¿Qué tengo que hacer? Ahí puedo tomar decisiones en el precio, bajar, subir. No siempre bajando el precio se puede vender más.
no va a depender del grado de sensibilidad. Para eso yo mido a través de esta formulita el grado de sensibilidad de hardware, de software, y tomo decisiones. Hace rato les decía, la economía es la toma de decisiones. Estudia la toma de decisiones. Entonces la elasticidad me sirve para tomar decisiones cuando la empresa quiere ganar más plata, quiere descongestionar inventarios, etc. Hasta ahí, además me sirve, les decía, para poder analizar lo que pasa cuando en una economía se aplican impuestos, se aplican subsidios, etc. En la unidad 4 vamos a estudiar en forma amplia al demandante, pero de una manera muy particular. En la vida real, el que compra computadoras tiene una forma particular de comportamiento, busca el precio más bajo para maximizar su utilidad. ¿Y cómo maximiza su utilidad? Acá también hay varias herramientas, pues, ¿no? Para estudiar. Yo puedo estudiar el comportamiento del consumidor también en un plano cartesiano. Cuando compra uno un bien, lo hace para obtener un nivel de utilidad, ¿no? Y aquí compro una cantidad determinada de un bien, de computadoras, por ejemplo. Yo puedo maximizar mi utilidad comportándome de esta manera. Normalmente el comportamiento del consumidor llega a un máximo y deja de demandar. No compra hasta el infinito cualquier bien, hay un límite. No puedo comprar 10 computadoras. Pero con 3 yo estoy satisfecho. Podrían ser 3 computadoras o podrían ser 2. Unidades adicionales en la demanda de un bien, en lugar de maximizar, provocan desutilidad. ¿Qué significa eso? De que hay un límite. Si bien el ser humano, por definición, es un individuo que insaciable, pero desde el punto de vista de, como estudiamos economía, donde los recursos son escasos, si yo compro más computadoras, no las voy a utilizar. Y eso significa mala decisión. Estoy subutilizando los bienes. Eso es lo que se estudia aquí en gran detalle a partir de 2 enfoques. Un enfoque que se llama el enfoque cardinal, que se mide la utilidad, y el enfoque ordinal, que mide básicamente el ordenamiento. O sea, determinar su utilidad máxima cuantitativamente. En el otro enfoque que vamos a estudiar, el consumidor puede elegir la mejor combinación que le permita maximizar su utilidad. Entonces es muy interesante esta unidad, donde básicamente se estudia el comportamiento del consumidor. En la siguiente unidad vamos a estudiar el comportamiento de la empresa bajo el enfoque de la teoría de la producción. A la hora de producir, chicos, hardware, software o cualquier bien en una economía, se lo puede analizar en el ámbito de 2 contextos, del corto y del largo plazo. En el corto plazo, lamentablemente, las empresas no pueden producir la cantidad que quisiera. Voy a utilizar otra vez un dibujito porque es más fácil explicar. Por ejemplo, voy a suponer que quiero producir computadoras, ¿sí? Para producir computadoras, mi función de producción va a ser PT. PT igual a, voy a utilizar con variables, X menos 3X cuadrado. Por ejemplo, es una función de producción. Eso puedes representar aquí en un plano cartesiano sencillo y va a ser una curva, esta función va a ser una curva así. Entonces, en el corto plazo, las empresas cuando quieren, para elegir la combinación óptima de producir en el corto plazo, ¿qué se entiende por corto plazo? Un año, por ejemplo, en meses. Una empresa cuando se lo organiza tiene una cantidad determinada de producción, no puede producir en forma ilimitada. Entonces su producción en el corto plazo tiene un límite y ese límite lo determina este nivel máximo de producción, donde se analiza, en este eje se presenta un factor de producción. Por ejemplo, voy a utilizar trabajadores.
Los trabajadores se representan en economía con una L para no confundir con tierra. Entonces, mi producción solamente depende de los trabajadores. Cuanto más trabajadores contrate, mayor va a ser la producción hasta un cierto nivel. ¿Por qué hasta un cierto nivel? Porque el comportamiento de cada trabajador tiene un rendimiento marginal. Es una curva que se llama producto marginal. Quiere decir de que los primeros trabajadores producen más que los últimos. Es decir, su rendimiento es decreciente. Pero además yo quiero medir el promedio que produce cada trabajador. Esta curva me va a representar el producto medio. Va a haber un límite. La producción máxima va a ser un solo punto. A medida que se siga produciendo, no va a producir lo mismo, va a empezar a disminuir. Entonces eso me determina la producción óptima, que se llama la etapa de la producción 2 en el corto plazo, que es este segmento de aquí. Ahí debe operar en el corto plazo una empresa para minimizar su costo y maximizar su producción, la producción óptima. Pero también puedo analizar en el largo plazo la producción, que es otro tipo de análisis donde tomamos en cuenta ya dos factores de producción. Es decir, podemos utilizar aquí trabajo y aquí en este eje podemos utilizar capital. Entonces, esas decisiones de producir de manera óptima, ¿y qué implica producir producción óptima? Mínimo costo. Tomando en cuenta que hoy el mercado es altamente competitivo, las empresas deben competir en costos, no compiten en otra forma. Una empresa de hardware que quiere vender sus productos tiene que competir en costo, en precio más bajo. Una empresa que desarrolla software, lo mismo, ¿no? Entonces, el costo es la palabra clave. Y precisamente aquí yo tengo que elegir la combinación óptima que implique el mínimo costo. Finalmente, en la unidad 6 vamos a estudiar explícitamente los costos, producto de la utilización de estos factores de producción. En la teoría de la producción se utilizan factores de producción. En la teoría de costos evaluamos los costos desde el punto de vista básicamente de costo fijo, costo variable, en el corto plazo, costo medio. Y en el largo plazo también estudiamos los costos, pero sin restricciones. Es decir, primero vamos a definir qué es un costo, qué tipo de costos hay. Vamos a ver que hay costos explícitos, costos implícitos, hay costos hundidos, hay costos de oportunidad. Vamos a ver los costos en el corto plazo y en el largo plazo. Por ejemplo, los costos en el corto plazo tienen que ver con la utilización de los factores de producción de las empresas en el corto plazo. Hay niveles donde se pueden minimizar los costos de producción en el corto plazo. Utilizando, voy a intentar nuevamente explicar un gráfico. En el corto plazo, cuando yo estudio costos, quiero que mi empresa tenga el mínimo costo. Represento el costo fijo medio o unitario, que es decreciente. El costo variable medio es decreciente, llega a un mínimo y empieza a aumentar. Y el costo total, que es la suma de estos dos, también tiene esta misma forma. Y acá se utiliza una herramienta importante que es el costo marginal. Voy a cambiar de color, a ver dónde están los colores. Costo marginal es un bastoncito de esta parte que corta en los puntos bajos de los costos. Entonces, el costo marginal me determina el mínimo costo en el cual debe incurrir una empresa recuperando su costo fijo y su costo variable. Por ejemplo, a este nivel yo estoy midiendo mi costo, ¿no? Una empresa que quiere maximizar su utilidad produciendo a este nivel, esta cantidad de un bien, está cubriendo su costo fijo y su costo variable. Este costo fijo medio, este costo variable medio, el costo total. Entonces las empresas, para poder ganar plata, deben operar en un punto donde sea mayor al mínimo, porque este es el costo total medio, Cuando el costo marginal corta en el mínimo el costo total medio, está cubriendo todo su costo fijo, su costo variable. Lo debe producir, por ejemplo, a este nivel, una mayor cantidad. Entonces aquí
cubre su costo variable medio, esta distancia y costo fijo medio, y su utilidad va a ser esta área de aquí. Claro, esto lo vamos a estudiar gráficamente y lo vamos a estudiar numéricamente. Yo para poder explicar estoy utilizando solamente un gráfico. De eso se trata el estudio de la teoría del costo. ¿No? Estudiar todo lo que implica costo fijo, costo variable y cómo las empresas deben minimizar su costo para obtener el mayor beneficio posible. Muy bien. ¿Dónde está el borrador? Eso en cuanto al contenido, son 6 capítulos larguísimos, ¿no? Obviamente es larga la materia. El siguiente tema, chicos, está referido, ya hemos visto los objetivos, el contenido, la metodología, cómo vamos a desarrollar. En realidad este programa es para un programa presencial, por eso tiene esta aquí, exposiciones, preguntas, trabajos, etc. Metodológicamente la clase la vamos a desarrollar de manera virtual, eso lo saben ustedes, no es porque yo quiera, sino porque ha determinado así el rector que las clases deben ser virtuales y los exámenes deben ser presenciales. Entonces vamos a desarrollar la unidad 1 y 2, así como estamos haciendo ahora, porque son teóricas, y a partir de la unidad 3, 4, 5 y 6 vamos a desarrollar en un aula con pizarra, donde podamos hacer los gráficos, los ejercicios numéricos, etc. Y en cada capítulo hay prácticos. Los prácticos deben enviar, ¿no? Todos los prácticos para el examen deben ser a manos, hecho a mano. O sea, lo que van a enviar ustedes solamente son imágenes. En cambio, los otros prácticos que no son para el examen pueden hacerlo en computadora. ¿Sí? Vamos a crear un aula de Classroom o les voy a enviar un correo para que ustedes envíen los prácticos de manera, y repito, los prácticos que son para los parciales deben hacer a mano y enviar imágenes. Los prácticos que no son para el examen pueden mandarlo de manera digital. Bien, y los exámenes van a ser presenciales. Obviamente en la facultad nos habilitarán aulas para dar el examen. Si somos 60, déjenme ver, normalmente estamos en este grupo llegan a 60, 70 a los alumnos. Somos 57, pero fácilmente va a llegar a unos 70. Vamos a dividir en 2 grupos de 35 para dar el mismo día, en el mismo horario, en diferentes aulas el examen. Bien, eso en cuanto a cómo vamos a desarrollar la materia. En cuanto a la evaluación, aquí hay un cuadrito donde se muestran las evaluaciones. El primer parcial de las unidades 1, 2 y 3. O sea, siempre combino teoría con práctica. Estas dos son teóricas y esta es práctica. La ponderación, 20% del primer parcial, 20% del segundo parcial de las unidades 4 y 5. Y el examen final solamente van a dar de la unidad 6, que va a ser un regalo de Navidad anticipada por 40%. Y bueno, los prácticos, no hay exposiciones por si acaso, solamente son prácticos, como en matemáticas, ¿no? 20% de la nota final, con lo cual suma a 100. En esta parte de la evaluación es importante también mencionar de que todas las notas, después de haber dado el examen final, que lleguen a 48, los redondeo a 51, si cumple 2 condiciones. Tiene 2 condiciones. Primero, el estudiante debe haber cumplido con todo su práctico. Y segundo, haber asistido a un 80% de las clases. Para eso, yo hago mi matriz y todas las clases hago captura de la asistencia. Les pido que activen su cámara. Yo no les pido que activen su cámara para ver cómo están, dónde están, qué están haciendo. No me interesa a mí si están con gorra, si están sin camisa, si están todos desgreñados o desgreñados. Eso no me interesa. Eso es lo que no evalúo. A mí lo que me interesa es si están presentes en el aula, porque ustedes saben bien que lo activan ahí, su perfil, y piensan que hacen que están pasando las clases. Entonces yo en cualquier momento no tengo un horario
siempre busco un horario donde pueda pillar a la mayoría que no estén pasando clase para poder determinar y darles ese apoyo de redondeo de notas. Entonces, para poder redondear la nota, el estudiante debe haber participado en clase un 80% y entregado todo su práctica. Y finalmente, examen de segunda instancia, repechaje, también tomo. Y aquí también les bajo. La nota para entrar a segunda instancia es 40% de la nota, es decir, tener 40 y 80% de asistencia. Yo les bajo a 30. Todos los que tienen 30 pueden dar examen de segunda instancia. Finalmente, este es el material de la bibliografía que yo utilizo. Los que están con rojo es para la parte teórica, los que están con verde es para la parte práctica. Acá hay buenos libros de Rossetti, de Mochón y Samuelson, que es Premio Nobel de Economía, de donde es sistematizado toda la información teórica que está, que lo voy a colgar en la plataforma Moodle. Todo el mundo está utilizando, ha estado lenta. Voy a cargar este fin de semana, donde ustedes van a tener todas las unidades, todo el material de todas las unidades. Y la parte práctica, los prácticos que hacemos, lo sistematizo de estos libros. Parking, Cepeda, La Calle y otros, Economía para Ingenieros, Parking, Microeconomía, y Pindic y Rubén Fiel de Microeconomía. Bien. Eso sería en cuanto al programa analítico. Pueden preguntar, chicos. Algo que no esté claro. Ingeniero, disculpe, buenas tardes. ¿El mes que va a crear, en ese mes vamos a mandar todas las tareas? Sí, todos los prácticos, todas las tareas. Desde la próxima clase va a haber un práctico. Voy a crear un correo especialmente para economía, donde ustedes pueden enviar todos sus trabajos. Así, para cualquier reclamo también va a perdurar. Un solo correo donde pueden enviar a través de las dos formas que les he dicho, ¿no? Los prácticos que no son para el examen, pueden enviar en digital, y los que son para el examen a mano. ¿Por qué a mano? Está comprobado científicamente, ustedes pueden buscar, de que todos los prácticos hechos a mano, el estudiante recuerda un 40%, y cuando hace de manera digital, no se acuerda nada porque ha copiado la mayoría, ¿no? Entonces, esa es la razón por qué se pide a mano. No es porque yo quiera molestarle a ustedes, nada, sino que yo me siento satisfecho cuando tengo un 60% de aprobación. Me promedio 60%. Pero cuando veo de que hay un 80% reprobado, ya pienso que yo estoy fallando. Entonces, quien no hace esto, igual que matemáticas, quien no hace lo práctico, no aprueba la materia. Lo pueden hacer en equipo, como quieran, pero lo importante para mí es que hagan el práctico y que recuerden el examen. No sé si tienen alguna otra pregunta. Alan, ¿le di el turno de la mañana también a usted? ¿En qué turno está Alan? Sí, ingeniero, también estoy en el turno de la mañana. Va a pasar clase en los dos turnos. Sí, sí, ingeniero. Está bien, Estoy no en hay el problema. grupo TA de la mañana. Ah, ya. No hay problema, pueden. Es más, los que no tienen tiempo en la mañana o no han podido pasar en la mañana, pueden pasar en la tarde, ¿no? En la vida siempre hay algunos imponderables, pero tienen que comunicarme para que yo haga mi control de asistencia. Bien, chicos, ¿algo más que quieran saber? Bien, hoy no voy a tomar control de lectura porque es la clase introductoria, ¿no? Y a partir del día viernes que vamos a avanzar y no voy a congelar no voy a hacer la captura de la participación. Entonces, desde el viernes ya hacemos el control de asistencia a través de la captura. Y no se ruboricen, ¿no? Si están sin camisa, están con gorro, están con chulo, etcétera, etcétera. Y repito, mi objetivo no es ver cómo están, sino que estén presentes en la clase, nada más.
A esta mañana me preguntaron, ¿hay necesidad de tomar apuntes? Yo dejo eso a criterio de ustedes, ¿no? Yo veo de que, yo le veo desde mi punto de vista de que sí hay necesidad de apuntar. Por mucho que yo tenga el material hecho, normalmente en clase se desarrolla más de lo que está en los apuntes. Entonces hay necesidad porque los exámenes teóricos lo vamos a dar a través de Google Drive, es un formulario que les voy a enviar, ¿no? Y los prácticos son los presenciales. Entonces, para más tranquilidad de ustedes y para poder recordar es bueno, ¿no? Tomar apuntes. Yo creo de que el hecho de que sea virtual, ahí lo que yo he visto es todo el mundo graba la clase. Para estudiar, ¿creen ustedes que van a escuchar o van a escuchar o van a ver toda la clase? Imposible. Lo más práctico es tomar apuntes. Yo pienso, ¿no? Bien, eso yo dejo a criterio de ustedes, obviamente no es nada obligatorio. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, yo tengo una consulta, disculpe. Vamos, Carlos. Con respecto al último punto que dice prácticos y exposiciones, ¿más adelante nos va a explicar o desde ahora podremos formar nuestro grupo? No hay exposición en esta materia. Es que no dice ahí exposiciones, por sí, eso preguntaba. Sí, es que es un formato estándar de programa analítico, siempre hay, no hay. Solamente hay prácticos, igual que en matemáticas, solamente hay prácticos, no hay que exponer nada. Ya, muchas gracias por la aclaración. Y los prácticos son individuales. ¿Algo más, chicos? Bien, perfecto. Entonces quedamos aquí. Nos vemos el día viernes para arrancar con la primera unidad. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, chicos. Que le vaya bien. Que tenga buenas tardes, ingeniero. Hasta luego.